tenemos para hablar sobre este tema, sobre las consecuencias, sobre las implicaciones de concretarse este amenaza de Donald Trump al analista y economista y colaborador de Sin embargo, Mario Campa. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes en Café y Noticias esta mañana. Mario, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi primera pregunta sería, en este escenario de, sabemos muchas veces que Trump dice algo y luego hace otro, pero para ponerlo un poco y que la gente pueda entender a qué quiere llegar de concretarse esta cuestión, ¿quiénes serían los más perjudicados y sobre todo qué escenario podría desencadenar una guerra arancelaria como la que propone Donald Trump? Bueno, en primer lugar, aclarar que sí, sigue siendo una amenaza, pero en anteriores ocasiones Trump sí ha materializado algunas de estas amenazas y en otros casos ha negociado, ¿no? Hay que recordar que prometió salirse del TLC, efectivamente hubo una renegociación. Incluso va a haber una revisión en el 2026 porque hay una cláusula que indica que si no llegan a un acuerdo las partes, en el 2026 el tratado deja de funcionar. Se llama una cláusula de ocaso, sunset, algo así. Otro caso es el de China, donde sí introdujo aranceles y después, a partir de cierta negociación, disminuyó algunos, pero permanecieron otros, ¿no? Entonces Trump generalmente estira la liga y después recula un poco. Ese yo creo que va a ser el caso ahora. Yo creo que 25% de aranceles a Canadá y México es elevado. De facto, pues haría que el TEMEC dejara de tener utilidad alguna. Es además algo que él mismo negoció, entonces él mismo se estaría contradiciendo o estaría atentando contra su propio triunfo político y un tanto económico. Entonces, en ese sentido, parece una amenaza poco creíble en esos términos del 25%. Eh, Otra cosa que hay que considerar es que, México en algún momento ya tuvo esos niveles de aranceles y tuvo una economía que de cualquier forma exportaba algunas cosas a Estados Unidos, quizá no tanto como ahora, pero que creció a tasas muy elevadas sin la dependencia con los Estados Unidos, entonces tampoco es el fin del mundo. Sí crearía mucha incertidumbre, sí golpearía en el corto plazo, ¿no? Eso hay que también reconocerlo. Y por otro lado, agregar que es relativamente buena noticia dentro de lo que cabe, que es una coyuntura complicada, que el anuncio haya tocado tanto a Canadá como a China. De esa forma no se ve como una afrenta directa contra México, no se ve, digamos, algo personal, no se ve una obsesión, a pesar de que uno podría considerar de que como la migración es su prioridad, pues México sería el principal foco de atención, pero también está incluyendo dentro del 25% aranceles a Canadá y del 10%, aunque ya había aplicado antes tanto Trump como Biden aranceles a China, pues un porcentaje adicional. Entonces, ¿quiénes serían, ahora sí retomando tu pregunta, quiénes serían los más afectados por esta nueva ronda de aranceles? Bueno, en primer lugar, pues habría que ver la respuesta de estos tres países, porque si hay represalias, el efecto se magnifica, ¿no? De entrada, incluso sin represalias, el 25% pues grabaría, por supuesto, los productos de Canadá y de Estados Unidos, perdón, de Canadá, de México y de China que entran a Estados Unidos, es decir, bienes de importación. En el caso de Canadá, pues de entrada se encarecería la gasolina que importa Estados Unidos refinada de Canadá, en más de 3 millones de barriles diarios, sobre todo en los estados que producen granos, en los estados industriales, ahí donde por cierto hay una base trompista importante. En el caso de China son muchos bienes de consumo. En el caso mexicano, pues son autopartes electrónicos, ¿no? Entonces, esos productos de la noche a la mañana, pues resentirían pues un costo mayor. A ver, esto no es teórico, ¿no? Sería casi por definición le estarías aplicando un impuesto y y los precios subirían. Se esperaría que la demanda de algunos de esos productos disminuyera. Por supuesto, habría menor dinamismo comercial en los tres países. Los
consumidores de Estados Unidos resentirían más inflación, probablemente habría tasas más elevadas, probablemente más desempleo y pues menor demanda agregada. Entonces, la verdad es que Estados Unidos, bajo estos términos, también se estaría dando un balazo en el pie. Lo que pasa es que, como es una economía tan grande y la relación es asimétrica con estos países, si Estados Unidos es una economía más chica en términos del comercio exterior sobre el Producto Interno Bruto propio, es una economía, perdón, más cerrada que Canadá y México y más o menos a la par de China. Entonces, perfectamente puede vivir con estos aranceles y sabe que Canadá y México sí tendrían más problemas. Eso no implica que no tendría afectaciones para los Estados Unidos, ¿no? También sus propias cadenas de suministro estarían afectadas. Hay que recordar que no solamente se importan bienes de consumo, digamos, final, también hay muchos bienes intermedios, muchas autopartes, por ejemplo. Entonces, probablemente eso afectaría, ya lo mencionó en su carta la presidenta Claudia Sheinbaum, a empresas como General Motors, como Ford, como Stellantis, que tienen una integración de las cadenas de suministro, que a lo mejor tienen plantas que producen automóviles en el cinturón, por ejemplo, industrial de los Estados Unidos, pero quizá tengan muchos proveedores del lado sur de la frontera. Puede ser el caso, por ejemplo, de Nemac, o puede ser el caso de Racini, de Condumex, grandes proveedores de la industria automotriz, mexicanas incluso, que exportan a las armadoras de los Estados Unidos. Entonces, si tú le pones un arancel a todos los productos, no únicamente afectas al consumidor final, sino también digamos, a las propias cadenas de suministro que están integradas regionalmente. Porque además hay que recordar que como parte de la renegociación del TEMEC se incluyeron cláusulas de contenido regional. Si tú le pones aranceles a los productos de Canadá y de México, pues va a ser más difícil que puedas cumplir esas cláusulas de contenido regional y, insisto, de facto el TEMEC estaría pues muerto en la práctica, ¿no? Y en ese sentido, y con este panorama que nos planteas también, creo que es muy demostrativo, ilustrativo ver cómo se estaría también teniendo afectaciones para Estados Unidos y para la economía. Esto en dado caso de que sí llegue a suceder esta amenaza, ¿no?, que está realizando en esta ocasión el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Pero entonces, ¿por qué hacerlo 2 meses antes de que llegue al poder? ¿Es más una táctica de negociación? ¿Y a qué quisiera llegar Donald Trump con esta amenaza que realiza 2 meses antes, Mario? Sí, Perla, es algo que yo tuiteaba por la mañana. ¿Por qué hacerlo en noviembre y no en enero, que es cuando toma protesta? Es un espacio más o menos de 2 meses. Porque probablemente esté buscando que todo este ruido que causa la inflación suceda antes de que él tome posesión, por un lado. Por otro, también probablemente buscaría que este ruido, hay que recordar que están atados a los aranceles a la migración y al tráfico de fentanilo. Entonces, si tú generas una amenaza que vas a imponer aranceles, pues los migrantes también empiezan su temor de que se van a endurecer las medidas en la frontera, las medidas migratorias empieza a crecer, que es lo que sucede también, que es algo que hemos visto en anteriores episodios, que empiecen entonces a elevarse los flujos migratorios antes de que Donald Trump tome protesta, aprovechando las legislaciones actuales, las reglas para bien o para mal. Los migrantes buscarían entrar a Estados Unidos en diciembre y en enero, antes de que en febrero pues ellos anticipen, vuelva a partir del 20 de enero, anticipen que se van a endurecer ciertas medidas. Entonces, ¿cómo le ayudaría eso a Donald Trump? Pues que se registraría un aumento en el último tramo de la presidencia Biden, y él podría colgarse una medalla política, un triunfo, al decir que pues gracias a su amenaza se disminuyó el cruce de personas, pero en parte porque cruzaron antes, ¿no? Eso por otro lado. Y un tercer factor sería, por supuesto, un espacio para la negociación, que yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo. Los términos del acuerdo están por verse y podrían ser diferenciados entre los tres países. Yo creo, ahorita con la información que hay, yo creo que sería un acuerdo similar al que se vio en la famosa fase 1 con China, que se firmó por allá de enero del 2020, donde China, más allá de lo estrictamente comercial y lo arancelario,
China se comprometía a otra serie de ajustes que tenían que ver con propiedad intelectual, con patentes. Podría darse así una fase 1 donde, digamos, se disminuya ese 25% anunciado, incluso quién sabe si se pueda llevar a cero, habría que ver, pero sí se disminuya considerablemente y Trump lo venda como una especie de periodo de prueba y que logró extraer ciertas concesiones de México, Canadá y probablemente de China en otros aspectos, ¿no? Entonces yo creo que es lo que está buscando Donald Trump, voltear con sus electores y decirles, miren lo que conseguí, todavía apenas voy entrando y ya hice que México invirtiera tanto en migración o que firmara un acuerdo de tercer país seguro, etcétera, etcétera. Con China ya logré o renegociar los acuerdos de contenido de propiedad intelectual y con Canadá pues logramos otra cuestión que le meta, por ejemplo, más dinero a la OTAN. Una cosa así, y entonces él podría ya colgarse algunos triunfos a partir de las amenazas, ¿no? Insisto, todo esto basado en que son relaciones asimétricas, con que Estados Unidos es una economía demasiado grande y bueno, ellos están, por supuesto, con la mano en la negociación, lo cual no quiere decir que tengamos que ceder de inicio. Después habrá tiempo para las concesiones, pero yo creo que de entrada, para tú tener una mejor posición negociadora, lo que hizo Claudia Sheinbaum es lo correcto, mostrar firmeza sin bravuconería, porque tampoco es creíble ni estamos en la posición de hacerlo, pero sí firmeza, respeto a la soberanía. Por ahí podría ser que México articule cierta posición con Canadá. Habría que ver porque Trudeau se equivocó antes. Trudeau mandó la señal de que México y Canadá estaban divididos. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Que a los dos países les aplicó la misma tasa arancelaria. Yo creo que Trudeau se va en octubre, cometió ya muchos errores garrafales y bueno, está enfrente a unas elecciones y las encuestas muestran que en estos momentos los conservadores le llevan una ventaja de 2 o 3-1, ¿no? Entonces Trudeau prácticamente es un presidente, un pato lame duck, le llaman en el argot en los Estados Unidos, pero podríamos aplicarlo a Canadá, donde ya no tiene mucho que hacer, ya está esperando a que concluya su mandato, ya no es, digamos, el presidente con mayor intención de voto. Entonces, algunas cosas quizá México podría explorarlas en conjunto con Canadá, pero en otras tendrá que ir solo. Y bueno, si hubiera represalias, que es la última instancia a la que podría también recurrir México, generalmente las represalias se toman en la misma proporción a las que el país impone aranceles, en la misma magnitud, se hace un cálculo de cuánto se va a afectar y se focalizan en los productos donde más le va a costar, en este caso, al país que impone los aranceles, que es Estados Unidos. ¿Dónde le costaría más a Estados Unidos? Y no únicamente en términos económicos, sino también políticos. A Donald Trump le costaría mucho que México pusiera aranceles, por ejemplo, a los granos que vienen del norte, a ciertos también productos que tienen que ver con la manufactura o con algunas maquinarias, pero sobre todo si se le ponen ciertos aranceles a bienes del campo, podría movilizar en contra de Donald Trump a una coalición rural que hasta el momento él cuenta como su base. Entonces, enojar a sus bases, movilizar a ciertas asociaciones o gremios del campo, productores, pues por supuesto que podría costarle políticamente a Donald Trump. La inflación no es cualquier cosa. Hay que recordar que Joe Biden y Kamala Harris perdieron en parte por la inflación, ¿no? Que retomaría un poco esto que estás comentando, lo platicaba Perla y decía, él precisamente habla sobre la inflación, que es uno de los indicadores que lo llevó y ahora está llevando a cabo todas estas amenazas que contribuirían precisamente en el sentido contrario de lo que propone. Y al mismo tiempo, Mario, porque la gente aquí en México y vemos todos estos analistas que suelen escandalizar la cuestión del tipo del precio del dólar que va subiendo y demás. Ayer cerraba en 20.30, son datos que me pasa mi compañera Guadalupe Fuentes, 20.30 con una apreciación de 0.66% o 13.14 centavos. Hoy abre en 20.52 y ya va en 20.73. Esto es mucho, es poco. ¿Cómo lo podemos entender para explicarlo a las personas? ¿Debe haber preocupación o demás? ¿O esto ya estaba de alguna manera descontado y seguramente el peso va a ir recuperando terreno?
Mira, la depreciación del peso tiene ventajas y desventajas, entonces tampoco debemos exagerar en un sentido u otro. ¿Por qué, por ejemplo, una depreciación podría ser ventajosa? Pues porque haría, quizá neutralizaría una porción de los aranceles que sean impuestos a los productos, ¿no? Digamos que abarataría a los productos mexicanos en relación a Estados Unidos simplemente por el efecto cambiario. Entonces permanecerían siendo relativamente atractivos. Pero por otro lado, pues también a México le encarecería la importación de algunos bienes. Entonces el efecto cambiario tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que tampoco debemos exagerar. En términos de las finanzas públicas, ayuda a la tributación, una depreciación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la venta de petróleo, pues con un peso más depreciado, pues con la misma cantidad de dólares entran más pesos, se recauda más, esa recaudación puede ir a otros propósitos, ¿no? Esto por ponerlo en términos un tanto simples. Entonces, la verdad es que a mí la depreciación no me preocupa tanto y está en niveles más o menos estables en el último mes y medio. Bueno, a partir de la elección de los Estados Unidos, en el último un poquito menos de un mes. Entonces, yo creo que ahí más o menos se va a mantener el tipo de cambio. Tampoco es que se antoje que vaya a haber grandes noticias de aquí a un mes, 2 meses. Probablemente se den a cabo las negociaciones. Y ya hacia que Donald Trump tome posesión o en esos últimos días quizá podría haber algún anuncio, alguna negociación. Y si no la hay y el día 1 firma una orden ejecutiva, como es la amenaza que impone estos aranceles, pues entonces en los siguientes días tendría que darse probablemente algún tipo de negociación y firma de acuerdo, donde, insisto, si no se llega a la mejor negociación, como fue en el caso de China, probablemente busquen algún tipo de acuerdo que deje más o menos conformes a las partes, donde le llamarían fase 1, o algún tipo de fase preliminar para llegar a acuerdos concretos para ir disminuyendo los aranceles. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que tomárselo con calma. Ahora, sí es una pregunta un poco más amplia sobre lo que México también debería de hacer para restar dependencia de los Estados Unidos, ¿no? Dependencia de las exportaciones. Ese es un tema de largo plazo y yo creo que parte tiene que ser mejorar la demanda interna y una parte importante es que siga subiendo el salario mínimo para que los salarios se sigan recuperando tras muchos años en que estuvieron estancados. Por supuesto, una economía un poco más basada en el consumo, en el bienestar, donde los trabajadores pues también sean más productivos porque tienen buenas condiciones, donde el crédito se expanda, ya sea por la banca privada o también la banca de desarrollo, donde busquemos además otros socios comerciales. Todo eso podría ayudar y se retome también la política industrial como hasta ahora. Todo eso podría ayudar a que a largo plazo se reduzca la dependencia de los Estados Unidos. Sin embargo, eso toma años, ¿no? Hay que ser también realistas en esta materia, pero sí alertar sobre lo que cuando en 1993-94 Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio y lo defendieron después los panistas. Hay que recordar que Jorge Castañeda decía que hay que atar el futuro a los Estados Unidos y ser aliados de Estados Unidos, obviamente a través de Fox. Entonces, cuando se tomó esa decisión, digamos, los vínculos de México contra Estados Unidos se estrecharon y la dependencia se elevó. Entonces, ahorita, pues, es muy difícil de un día para otro cambiar años en que se fueron tejiendo, digamos, esas relaciones comerciales. Y bueno, hay que tratar de salir esto de la mejor forma. Otra ventaja que tiene México es que Donald Trump ya no se puede reelegir. Entonces, esta amenaza puede ser de 4 años. Ahora, si se imponen aranceles, después sería costoso para otro presidente revertirlos. También hay que ser conscientes de ello, ¿no? Por ejemplo, y ya encontraron cierto acuerdo bipartidista en los Estados Unidos los aranceles porque Joe Biden mismo elevó pues, a muchos productos chinos, ¿no? A los autos eléctricos, a los paneles solares con aranceles muy elevados. Entonces yo creo que en estos momentos en Estados Unidos la discusión, ojo, las encuestas muestran que los aranceles polarizan, o sea, está más o menos 50-50. Muchos sí tienen temor de que provoque inflación. Entonces, pues yo creo que
un Estados Unidos proteccionista también afecta a sus intereses geopolíticos, más allá también de los estrictamente económicos. Yo creo que se pone una soga al cuello y en ese sentido pues hay que ser pacientes, entender que algunas de estas amenazas no son creíbles y entender también que a largo plazo pues México tiene que seguir diversificando sus cartas para no depender tanto de los caprichos, de las amenazas, de los presidentes en turno de los Estados Unidos, ¿no? Sí, todo pareciera que está en su contra, ¿no? De Donald Trump para que sí se pueda ejecutar esta amenaza que dice. Sin embargo, también ya nos hablabas hace un momento y es la última pregunta de mi parte, Mario, hablar sobre esta negociación, ¿no? Esta revisión, sobre todo, que va a haber del TEMEC, porque con esto también está arrancando ya las primeras acciones el presidente Donald Trump. ¿Cómo va a ser o cómo prevés que sea esta revisión que vayan a tener los tres países? Porque con esto que comentas, pues puede ser difícil la negociación. Sin embargo, pues también fue un tema que él mismo estuvo negociando en su momento con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el papel también que vaya a jugar Canadá en los siguientes meses. Sí, bueno, hay que partir de la premisa que Donald Trump quiere colgarse un triunfo político. Él creo que genuinamente cree que los tratados de libre comercio son como una especie de estafa a Estados Unidos, ¿no? Por parte de México, Canadá y de China. Ha sido muy vocal en decir que Estados Unidos antes producía vehículos y ahora pues ya no. Incluso no es un tema estrictamente de estos tres países, ¿eh? Después quizá podría venir algún tipo de inconformidad con Europa. Donald Trump le encanta decir que cuando se reunió con Angela Merkel le dijo que en Alemania no se veían Ford ni se veían General Motors y en cambio en Estados Unidos sí se veían muchos BMW, Audi, Volkswagen, etcétera. Entonces, después también podría venir, también en Japón y Corea hay temor de que pueda haber un aumento de los aranceles, como ya en algún momento, sobre todo a Japón, le hizo alguna amenaza. Entonces, no es un tema que tenga que ver estrictamente con México. Sí es donde pues, es más complicada la relación por el tráfico, de droga, pero también por el cruce de migrantes. Y en ese sentido, pues yo creo que México pues, tiene que también apostar a formar alianzas para negociar, ¿no? Y no únicamente alianzas en este caso, por ejemplo, con Canadá, sino también con las armadoras. Las armadoras pueden hacer cierta presión, los sindicatos pueden presionar también ciertas uniones o gremios, pueden presionar asociaciones de productores. Entonces tiene que ser México inteligente en ese sentido. Ahora sí, el TEMEC pues enfrenta una revisión en el 2026 e insisto, hay una cláusula que marca que si no se ponen de acuerdo las partes o no funciona según lo esperado, pues que Estados Unidos podría salirse o cualquier país podría salirse del acuerdo. Entonces, eso es un cambio con respecto al TLC que no tenía una cláusula de terminación o de salida, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, yo creo que no es difícil o no es insensato pensar que se va a llegar a un acuerdo. Estados Unidos es consciente de que en estos momentos geopolíticos necesita aliados y Canadá ha sido su aliado de toda la vida y no le conviene tampoco conflictuarse con México porque además de que tiene una relación fronteriza pues, complicada, está en la misma región. Entonces no le conviene tener, pues, no enemigos, porque no llegarían a ser enemigos, sino países fríos, distantes, cuando más necesita pues crear, por ejemplo, resistencias contra amenazas que considera, pues ya saben ustedes, de Rusia, de China, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo que Estados Unidos vaya a elegir tantas batallas, ¿no? Yo creo que las va a dosificar, va a elegir Trump algunos frentes, está buscando, insisto, empezar con algún tipo de victoria, de decir, fíjense cómo a través de mis amenazas, que las negociamos, se redujeron ciertos flujos de personas, porque aumentaron antes con Joe Biden y ahora se cayeron. Entonces, yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo y podría manifestarse a través de las cláusulas de contenido, donde se eleven, por ejemplo, los contenidos regionales aún más, ya están en niveles elevados, pero podrían incluso subirse más. Es decir, que si tú quieres sacar provecho de las aranceles o la falta de aranceles a partir del TEMEC, entonces que tenga que ver más partes, ya sea de Estados Unidos, eso sería una cláusula de contenido nacional,
o de toda la región, ya sea pues, de Canadá, de México, que tengan que tener, por ejemplo, más partes los vehículos de Estados Unidos provenientes de estos países y menos de China, menos de Asia, menos de Japón y Corea, que también tienen muchas autopartes. Eso podría ser algo que veamos en la renegociación del TEMEC. Después hay otro tipo de cláusulas que tienen que ver con aspectos laborales, sindicales, medioambientales. En términos medioambientales, pues Donald Trump no es, digamos, no tiene una agenda fuerte en ese sentido, más bien busca la desregulación. Y en términos laborales, pues a Estados Unidos sí le conviene que haya en México sindicatos fuertes, que haya salarios más altos, porque ellos consideran que la competitividad de Estados Unidos sería mayor, porque pues, enfrentarían mayor posibilidad de huelga en México, con costos más elevados frente a su mano de obra, ¿no? Entonces, algo así podríamos ver algunos ajustes, pero hay que ver, hay que considerar que cuando se renegocian o se negocian este tipo de situaciones, depende de la coyuntura. Es muy difícil llegar como a un escenario teórico ideal de antemano, ¿no? Muchas veces se va dando poco a poco, muchas veces se ceden en algunos planteamientos, en otros pues hay firmeza, los países tienen que encontrar, digamos, puntos de encuentro común, válgame la redundancia, y vamos a ver en este caso cuáles son. Yo creo que sí hay, yo creo que sí se puede llegar a acuerdos, yo creo que el escenario de cooperación sigue siendo factible, que es del que partiría Claudia Sheinbaum en una posición de firmeza. Si no nos entendemos, si no cooperamos, pues entonces estamos preparados, ni modo, para hacer represalias arancelarias, para hacer lo que se tenga que hacer. Pero de entrada, pues no te estoy dando la razón, no me estoy sometiendo a tus intereses, no te estoy diciendo que voy a hacer exactamente lo que tú me estás diciendo, y creo que es la posición correcta, porque si se muestra debilidad en un proceso de negociación, pues el que está enfrente empieza a olfatearla, empieza a olerlo y te empieza a hacer cada vez más exigencias, endurece su postura y entonces se vuelve más complicado llegar a un acuerdo, o si se llega a un acuerdo, se llega basado pues en muchas concesiones, cosa que no le convendría a México, ¿no? Mario Campa, pues te agradecemos como siempre tu disposición, el respondernos todas estas preguntas. Aquí el auditorio está muy agradecido con la manera en que has abordado cada uno de estos temas y pues esperamos encontrarnos en otra ocasión. Muchas gracias, Obed, Perla, les mando un saludo y a la audiencia que tengan un excelente día. Muchísimas Gracias. gracias.